Buenos días, mis amados hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios. Comunicamos el Evangelio fielmente a aquel que es soberano, creador de todas las cosas, Señor del cielo y de la tierra. Y comunicamos el Evangelio fielmente con el propósito de transformar familias que reflejen a Jesús y compartan el Evangelio para la gloria y alabanza de su nombre, de acuerdo a como la palabra del Señor lo expresa. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te pedimos en esta hora que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para llegar a la vida de las personas que nos están escuchando en este momento, de nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, como también a sus familiares, amigos, vecinos y conocidos, a los cuales les están compartiendo este mensaje de la palabra del Señor. Por eso, Padre de la Gloria, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que todo obstáculo que se interponga en este momento entre tu palabra y la vida de nuestros hermanos, de nuestros oyentes, sea, Señor, todas esas barreras derribadas por ti, y permitas que la palabra tuya sea prosperada para aquello que la has enviado en nuestras vidas y en la vida de todos y cada uno de los oyentes. Que tu Espíritu Santo nos guíe en esta hora hacia toda verdad. Te lo imploramos en Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, y pasa tu mano sanadora y divina sobre las familias que tienen problemas de salud en esta hora. Te lo imploramos en el poderoso nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, hoy la frase para la familia, día domingo, día que hizo el Señor para que nos gocemos y alegremos en él, es: un verdadero hombre es aquel que ama a su esposa, le es fiel y procura hacerla feliz a pesar del paso de los años. Nerogildo. Un verdadero hombre es aquel que ama a su esposa, le es fiel y procura hacerla feliz a pesar del paso de los años. Nuestro tema para esta hora es: ¿mi deber defender a Dios? ¿Es nuestro deber defender a Dios? Está basado en el libro de los Jueces, en el capítulo 6 de la palabra del Señor, capítulos 25 al 31 de la Escritura. Jueces 6, 25 al 31, que dice así la palabra del Señor. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquirieron, le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda con Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Vuelvo a leerles el versículo
31. Y respondió Joás a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. ¿Es nuestro deber defender a Dios? Hace varios días se suscitó una polémica a raíz de las declaraciones de Margarita Rosa de Francisco, una actriz y escritora de una columna del periódico El Tiempo. Ella hizo una declaración pública en la cual pedía en la reforma tributaria que se gravara con impuestos a las iglesias, que porque eran muy ricas. En respuesta a esto, alguien colocó en las redes sociales que ella mencionaba esto porque era una mujer atea, promiscua, homosexual, drogadicta y una cantidad más de improperios. A esto, Margarita Rosa respondió a la persona que lanzó esta acusación: no soy atea, no creo en su Dios inmundo, creo en Diosa. La respuesta de ella, ¿cuál fue? No soy atea, no creo en su Dios inmundo, creo en Diosa. Ahora, no dijo cuál diosa, si es ella o era otra diosa, pero dijo que no creía en el Dios de las personas que la estaban atacando, un Dios inmundo. Se sumó entonces al grupo un grupo de personas a apoyar a Margarita Rosa de Francisco por el ataque que le habían hecho. Y también se sumó un gran número de creyentes, según ellos, en defensa de Dios y mandando al infierno a la citada Margarita Rosa y también a sus seguidores. ¿Necesitamos, mis amados hermanos, defender a Dios? ¿Usted y yo debemos defender a Dios? Bueno, en mi opinión, no necesitamos defender a Dios porque Él es quien se revela a sí mismo. Dios se reveló a sí mismo como un ser absoluto. Por lo absoluto de Dios se quiere dar a entender que no depende de ninguna cosa fuera de sí mismo. Dios no depende de nada ni de nadie. Su infinitud denota la plenitud sin límites y la perfección de su ser. Entonces, mis amados hermanos, mis queridos amigos, todos los que me están viendo y escuchando, Dios no depende de lo que crea Margarita Rosa de Francisco, ni de lo que crea usted, ni de lo que crea yo, ni lo que crean los demás. Dios no depende de ello. Dios no es absoluto en el sentido de no relacionarse, sino en el sentido de que sus relaciones con el universo no son necesarias de su parte. Dios no tiene que depender del mundo. El mundo sí depende de Él. Dios puede existir sin el mundo. En cambio, el mundo no puede existir sin Dios. Dios existe. Dios existirá. Y va a existir independientemente de Margarita Rosa de Francisco o de cualquier otro ateo, agnóstico o escéptico que se levante. Muchos a través de la historia de la humanidad se han levantado en contra de Dios, se han levantado en contra de la palabra de Dios, se han levantado en contra de la iglesia del Señor, y la iglesia sigue adelante con su tarea, sigue adelante con su misión. La palabra del Señor, pese a que han quemado en las plazas públicas muchos de los textos, hoy es el libro traducido a mayor cantidad de idiomas en el mundo y está regado por toda parte del mundo, incluso de países que son totalmente contrarios al cristianismo. Y no solamente la palabra de Dios, no solamente la iglesia de Dios, sino que Dios es, ha sido y será siempre. Dios existe y existirá independientemente de todos los ateos que se puedan levantar, o no creyentes, o todos aquellos burladores o los que le atacan, pero ellos no pueden existir sin el permiso de Dios.
todas sus relaciones con el mundo, tales como creación, preservación y redención, son relaciones en las cuales Él, nuestro Dios, decidió entrar. No fue que lo invitamos, no fue que el mundo vino, no fue que el mundo pidió que viniera Dios. No, Dios decidió entrar en su creación. Veamos algunos ejemplos. Dios creó a Adán y Eva. Hizo el mundo, todo lo que en él habita, creó cuando la tierra estaba desordenada y vacía y todo lo demás. Dios le puso orden y creó a Adán y Eva y les dio la orden de procrearse, de continuar, de ser co-creadores con él. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28 de la palabra. Pero también continúa la historia diciéndonos en Génesis 7:1 que dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entonces Dios irrumpe en la vida de Noé y de toda la creación de ese entonces para enviar un diluvio y proteger a la familia por él seleccionada. No fue que ellos buscaron a Dios, fue que Dios intervino en la vida de ellos. En Génesis 12:1 dice la palabra del Señor: pero Jehová dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios toma a un hombre pagano, politeísta, que adora otros dioses de un territorio pagano, y se le revela a él y le da una tarea, le da una comisión, y este hombre responde en fe. En Éxodo capítulos 1 y 3 de la palabra del Señor, Dios salva a un niño de una muerte inminente, lo coloca como príncipe de Egipto y luego lo manda a sacar al pueblo de la esclavitud. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Fue Dios el que tomó y llamó a Moisés y lo puso a hacer la tarea. Fue Dios el que derrotó al ejército de Faraón y lanzándolos al mar después de haberlo dividido para que su pueblo pasara. Y en Josué capítulo 1 versículo 1 dice: Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y luego también encontramos en Primera de Samuel en el capítulo 3 versículo 4: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios envía a Jesús, el Salvador del mundo, y Jesús comienza a llamar a sus discípulos y luego se le revela al apóstol Pablo en el camino a Damasco. Y volviendo al texto de Jueces en el capítulo 6 que les he leído al comienzo, entonces encontramos cómo Dios se le revela a un hombre llamado Gedeón. No estamos ustedes y yo, mis amados hermanos, para defender a Dios, ni estamos llamados para revelarlo. Él se revela a sí mismo. Usted y yo lo que estamos es para dar a conocer las buenas nuevas de Dios, lo que Dios ha hecho en favor del hombre para su salvación. Estamos es para dar a conocer su evangelio. Estamos para dar a conocer su obra en nosotros como testigos de su poder y de su amor. Porque Él, nuestro Dios, el Dios todopoderoso, soberano de toda la creación, se revela a sí mismo. Entonces no estamos para pelear con Margarita Rosa si no cree, si es atea o el estilo de vida que crea o de cualquier otro. Veamos en la palabra de Dios el trato de él con Gedeón. ¿Qué dice la palabra? La palabra nos dice que aconteció que la misma noche, allí en el versículo 25 de la palabra, aconteció que la misma noche le dijo Jehová. ¿Qué noche? Pues la noche que el ángel, si usted mira el pasaje desde un comienzo, desde Génesis 6, que Dios, de Jueces 6, que Dios se le revela a Gedeón, lo llama, habla con él, a eso se refiere, a aquella noche. Aquella noche el ángel de Jehová se le apareció. El término Jehová, no somos testigos de Jehová. Mencionamos a Jehová porque Jehová es una latinización de la combinación de las 4 letras del tetragramón, que significa Yahvé o Yahweh
O sea, ese es el nombre de Dios. Y Jehová es una transliteración de ese nombre, una latinización del hebreo. El principal de los nombres de Dios en el judaísmo. Yo soy Jehová, soy el que soy, Yahvé. Es el Dios en el judaísmo. Y el judaísmo en el hebreo no tiene vocales. La palabra hebrea sería entonces Adonai, el Señor. Se le apareció a Gedeón, lo llamó, y aparte de que lo llamó, Gedeón hizo un holocausto para ofrecerle a Dios. Y le dijo a aquel ángel que se le había aparecido, al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es Jesucristo, de acuerdo a todos los entendidos en la palabra del Señor. Y entonces Gedeón le ofrece un altar para ofrecerle holocausto a Dios, y Dios quemó el holocausto, lo quemó por Gedeón. Le perdonó la vida por Gedeón haberlo visto, porque el que veía a Dios moría. Éxodo capítulo 33 versículo 20 y Jueces capítulo 13 versículo 22. Aquí en la palabra del Señor usted puede mirar en Jueces 6, en los versículos 11 de la palabra del Señor, dice lo siguiente: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Versículo 11. Y de ahí en adelante hasta el versículo 22 usted encuentra entonces el relato que les he acabado de mencionar de cómo él se le reveló, cómo le quemó el altar. Y en el versículo 22 dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieresitas. Dios le habló a Gedeón, y también, mis amados hermanos, Dios habla hoy de muchas maneras a través de su palabra, a través de la revelación escrita y también a través de los mensajeros que predican y enseñan la palabra del Señor. Y dice el texto bíblico allí en el versículo 25: y le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Encontramos, mis amados hermanos, que en la revelación de Dios, que cuando Dios se revela, Dios siempre ha dado instrucciones precisas. Y no hay ninguna parte en la palabra del Señor que Él nos ordene defenderlo. Antes la palabra del Señor dice: Jehová peleará por vosotros. No somos nosotros los que peleamos por Él, es Él el que pelea por nosotros. Dios siempre ha dado instrucciones precisas. ¿Qué le dijo? Toma un toro del hato de tu padre y un segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Cuando Dios ordena, por eso les digo que da instrucciones precisas, porque Dios no es ambiguo en sus mandatos. La palabra del Señor no es ambigua en sus mandatos. Sus mandamientos no son ambiguos en sus mandatos. Él no es ambiguo en sus requerimientos. Él le mandó a romper el altar que tenía su padre edificado a Baal y edificado a Acera, y que la gente tenía para adorar a estos dioses falsos, a estos dioses paganos. Entonces Dios manda a Gedeón a romper con las tradiciones pecaminosas de la familia. Y es algo que tú y yo debemos revisar en nuestras familias. ¿Qué cosas pecaminosas se están haciendo en la vida de nuestra familia? Porque tenemos que romper esto. Y le dijo: corta también la imagen de acera que está junto a él. Dios nos da instrucciones precisas. En este caso era romper con toda la idolatría e instruir al pueblo sobre lo mismo. Baal y Acera
eran dioses paganos. Es romper con todo lo que te aparta de Dios en el día de hoy, y no a medias. La palabra del Señor nos habla que en la historia de los reyes de Judá y de los reyes de Israel, ellos muchas veces tratando de hacer lo bueno, derribaron los lugares altos donde estaban adorando otros dioses diferentes a Jehová. El problema fue que no los derribaron todos. Usted lee el libro de las Crónicas o el libro de los Reyes y encuentra cómo dice que destruyeron los lugares altos, pero que dejaron otros. O sea que no lo destruyeron todo. Y nosotros estamos llamados por Dios, de acuerdo a sus instrucciones en la palabra, a cortar con todo lo que es pecado. No con una parte, es con el total del mismo. Y sigue diciendo el versículo 25, recuerde Jueces 6, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado, y edifica altar a Jehová tu Dios. Necesitamos ustedes y yo restauración espiritual. Quítale, dijo, esa imagen de acera, córtala y edifica allí un altar a Jehová tu Dios. Es un mandato a quitar lo malo y edificar lo bueno. No debes dejar tu casa vacía. La Biblia nos dice de que si un hombre endemoniado viene Dios, oran por él y es liberado del demonio, ese demonio sale y se va dando vueltas por otras partes buscando dónde morar. Pero cuando no encuentra dónde morar, entonces dice, volveré al lugar de donde salí. Y entonces dice que regresa a la vida de aquella persona, pero dice la palabra del Señor que la encuentra vacía. Cuando habla de la casa, o sea, de la vida de esta persona, la encuentra vacía, y entonces entra él, pero no solo él, sino que también con 7 más peores que él. Y la vida de aquel hombre viene a ser peor. ¿Por qué razón? Porque simplemente sacó lo malo que había, pero no edificó lo bueno. Necesitamos levantar un altar al Señor en nuestra vida. Una vez que va saliendo el pecado de nosotros, irlo cambiando por cosas de Dios, por cosas buenas, por cosas espirituales. Dice la palabra del Señor que es despojaos de ese viejo hombre, pero renovaos del nuevo en Cristo Jesús, que es quitarse el vestido viejo y ponerse el vestido nuevo, o sea, restauración espiritual. Y la instrucción es tan precisa que Dios le dice, en la cumbre de este peñasco, o sea, en el lugar conveniente, oportuno y provechoso. Nuestra respuesta, amados hermanos, debe ser acorde con las instrucciones dadas por Dios. Respuesta acorde con las instrucciones de Dios. Dice el versículo 27. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le mandó. E hizo como Jehová le dijo. Mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Y alguien podría pensar aquí, es cobardía, es que se escondió. Había oposición dentro de su familia. Recuerde que el altar estaba en casa de su padre, el altar de Baal y de Acera. Entonces había oposición dentro de la familia, pero también había oposición de los de afuera, del pueblo. Puede ser que cuando tu vida comience a caminar en el Señor, o la que ya estás caminando en el Señor, encuentre oposición de tu familia. Porque no creen lo mismo que tú crees, porque no siguen a Dios de la misma manera en que tú la sigues, porque te consideran fanático, porque ¿para qué está llevando los diezmos allá? ¿Cómo se le ocurre? La están explotando. Y entonces hay presión de parte de la familia. ¿Usted para qué va a la iglesia? ¿Para qué lee tanto la Biblia? ¿Para qué ora tanto? Oposición de la familia, pero también oposición del pueblo, fuera del pueblo, como el caso de Margarita Rosa con esta señora, atacándola y todo lo demás, hablándole de su Dios inmundo. Ahora, ¿cómo actuamos ante la oposición? La palabra del Señor es muy clara, debemos actuar con prudencia y precaución. Eso fue lo que hizo Gedeón, lo hizo por la noche, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad. O sea que debemos actuar los cristianos
tenemos que actuar con prudencia y precaución, porque eso forma parte de la vida de fe. La prudencia y la precaución forman parte de nuestra vida de fe. ¿Creen ustedes que los ataques e insultos contra Margarita Rosa de Francisco que le hicieron, tratándola de prostituta, de atea, de todo, de drogadicta y todo lo demás, ese ataque la va a acercar a ella a Dios? No, al contrario, la reacción fue contra los que le estaban diciendo esto y trató a Dios de inmundo, o sea, incluso blasfemó. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él es amor, Él la ama, Él ama a los ateos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No ama su pecado, no ama su estado de pecado, pero les está extendiendo su amor y su misericordia para salvarlos. Dice en el libro de Oseas, con cuerdas de amor los atraje. Él quiere atraer a la humanidad, cualquiera que sea la persona, con amor. No nos está mandando a insultar, a tratar mal a las demás personas solo porque no creen lo que creemos. Deja que sea Dios quien juzgue a esta gente. La prudencia y la oposición, mis amados hermanos, no implica tampoco negligencia de nuestra parte, porque la palabra del Señor nos está mandando a dar defensa de nuestra fe, no defender a Dios, defender lo que creemos, nuestra fe, pero no tenemos que atacar a nadie, tenemos es que compartir de nuestra fe. Y dice el versículo 28, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Es indispensable para usted y para mí derribar los obstáculos espirituales. Derribar es echar al suelo, es tumbar, es destruir, es demoler. Nosotros debemos quitar, derribar de nuestra vida los obstáculos espirituales, todo aquello que nos aparte de Dios. Y sigue diciendo la escritura, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Necesitamos levantar un nuevo altar en nuestra vida. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Necesitamos fortalecer nuestra confianza en Dios. Debemos estar dispuestos también a responder por nuestras acciones de fe. Versículo 29. Y se dijeron unos a otros, la gente del pueblo, ¿quién ha hecho esto? O sea, cortar, tumbar los altares de Baal y de Acera. ¿Quién ha hecho esto? Y buscando, indagando, les dijeron, fue Gedeón, el hijo de Joás. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. Tenemos que estar dispuestos a responder por nuestras acciones de fe. ¿Y por qué sacar a su hijo para que muera? Dijeron, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Pero quiero que notes bien la respuesta que dio este padre. Entonces, allí es donde estoy afirmando, ¿por qué no defender a Dios? ¿Por qué no debo defender a Dios? Bueno, en primer lugar, porque es ridículo defender un Dios falso. Y Joás, versículo 31, y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, Baal, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. La respuesta de este padre es, ¿por qué van a matar a mi hijo porque derribó el altar de Baal y de Acera? Si Baal y Acera son dioses, pues que ellos se defiendan, pues que ellos peleen con el que derribó su altar. Entonces, esa es la razón por la cual no debo defender a Dios, porque sería ridículo defender un Dios si es falso. Pero también, en segundo lugar, es ridículo defender al Dios verdadero. ¿Por qué razón? Él es nuestro defensor. Entonces yo no tengo que defender a un Dios falso, no tengo que defender a una imagen, no tengo que defender a algo hecho por mano de hombres, a dioses falsos,
Pero tampoco tengo que defender al Dios verdadero. ¿Por qué razón? Porque es que antes Dios me defiende. No tengo que defender al Dios verdadero en primer lugar porque Él es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Él es un ser inmaterial. Materia es lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos materiales. Ver, palpar, tocar, etcétera. Pie como la piedra, el árbol, el agua, nuestros semejantes. Y así también multitud de cosas que vemos o palpamos cada vez. Cuando nos referimos a Dios, no podemos pensar en Dios como de estas cosas. Como dioses de piedra, de madera, de heno, de hojarasca. Por eso dice, tienen pies y no andan, tienen boca, no hablan, tienen oídos, orejas y no oyen, manos tienen y no palpan, etc. Entonces, ¿cómo puedes defender un espíritu si no lo puedes ver? Las imágenes de la Biblia siempre nos presentan a nosotros el trono de Dios vacío. Cuando tú lees en la Biblia, en el tabernáculo, cuando hicieron el tabernáculo, cuando hicieron el arca del pacto, tú ves que hay un trono y unos querubines con las alas sobre el trono, pero el trono está vacío. Allí no está la imagen de Dios, porque Dios había prohibido hacer imágenes de Él. Dios es espíritu. Colosenses 1:15 llama a Dios el Dios invisible. Primera de Timoteo 1:17 alaba a Dios diciendo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y en Juan 4:24 Jesús hace la conexión entre Dios siendo espíritu y adorándolo en espíritu y en verdad. La idea es que puesto que Dios es espíritu, las personas deben adorarlo correctamente, en verdad y en espíritu, con el alma y con el corazón. En lugar de confiar en las tradiciones, los ritos y los lugares físicos, debemos adorar al Dios inmortal e invisible. Entonces no tengo que defenderlo porque Dios es espíritu. Nadie lo puede tocar, nadie le puede hacer nada. Y es ridículo defender al Dios verdadero porque Él es nuestro defensor. Si usted sigue leyendo la palabra del Señor en Jueces 7, usted encuentra que con 300 hombres Gedeón derrotó un ejército de 120,000. Imposible. Inaudito. A través de la razón eso no es posible. Tenía 20,000 hombres y Dios le dijo son demasiados. Luego quedó con 10,000 y Dios le dijo todavía son muchos. Quedó con 1,000 y le dijo no. Porque para que el pueblo no diga que fue su mano, que fueron muy valientes, que fueron unos guerreros tremendos y se libraron. No, sino que ellos deben darse cuenta que fue mi mano la que los libró. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, es omnipotente. Por eso no tengo que defenderlo. Es todopoderoso, omnipotente. Eso no significa que Dios pueda hacer cualquier cosa. Lo que sí nos denota es que Dios puede hacer todo lo que esté de acuerdo a su santa voluntad y su naturaleza. O sea que Dios todo lo que quiere lo hace. La palabra del Señor dice, todo cuanto quiso ha hecho. Él creó el mundo, todo el universo, y creó a todos los ateos, a Margarita Rosa de Francisco y a todos los demás. Y un día ellos tendrán que dar cuenta a Dios de sí. Mis amados hermanos y amigos, Dios es quien te defiende, tú no tienes que defenderlo. Yo recuerdo hace muchos años, cuando no era cristiano, y estaba con mis amigos en algunas actividades no tan santas, y algunos de ellos se metían en problemas. Entonces nosotros salíamos en defensa de él y decíamos lo que es con él es conmigo. O sea, si se van a meter con él, se tienen que meter con nosotros. Y lo que yo he aprendido es que Dios está diciendo eso. Si se meten con mis siervos, se meten conmigo. Si se meten contigo, se meten con Dios. Yo he aprendido a confiar en Dios.
Yo he aprendido a que Él es el soberano y nada se mueve sin su voluntad. Yo he aprendido que Dios es quien me defiende. Yo he aprendido que a nada ni a nadie tengo que temerle, porque no pueden hacerme daño sin el permiso de Dios. Ni siquiera la muerte puede tocarme. Ni siquiera Satanás y todas sus legiones pueden tocarme si Dios no lo permite. Yo he aprendido que debo hacer defensa de mi fe y no defender a Dios, sino defender lo que creo. Y eso que creo debo vivirlo para poderlo defender. Yo he aprendido que todos aquellos que atacaron a Dios en el pasado, como Nietzsche, como tantos otros ateos reconocidos de fama mundial, y los que hay hoy y los que se levanten mañana, ya no están y no estarán. Y Dios sigue intacto, porque Dios es todopoderoso. Nada ni nadie puede hacer nada contra Él. Él es el movedor inamovible. Él existe por sí mismo, no porque alguien lo haya creado. Si no creemos en Él, si no le seguimos, si no le obedecemos, si no hacemos las cosas que nos manda, Él no va a dejar de existir, seguirá existiendo. Y nosotros seremos los que tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Así que no te angusties porque alguien dice, ese Dios que ustedes tienen es inmundo. No empieces a mandar correos diciendo que mire lo que dice esta persona. No, simplemente ora por esa gente, que Dios tenga misericordia de ellos, porque el día de Jehová será grande y terrible para ellos. Y solamente espera en Dios, porque Él es tu guardador, porque Él es tu protector, porque Él es tu Señor. Y Él es todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Así que Él ha sido, es y será por la eternidad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Te damos gracias por tu inmenso amor manifestado en todo lo que haces por nosotros, y de manera especial por habernos dado la vida, y aparte de eso, la vida eterna en Cristo Jesús. Te alabamos, oh Dios, por lo que tú eres. No solamente por lo que haces es maravilloso. Pero aunque no hicieras nada en nuestro favor, tú sigues siendo Dios, y te seguiremos glorificando y adorando ahora y siempre. Danos la fortaleza necesaria para vivir en ti. Danos la fortaleza para dar defensa de nuestra fe, de que creemos en ti y de por qué creemos en ti. Pero también enséñanos que eres tú quien nos defiende, y no temeremos mal alguno. Aunque andemos en valle de sombra de dificultades, aunque andemos en sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Danos aliento, Señor, alienta nuestro corazón en medio de esta pandemia y fortalece nuestra vida en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pon tu mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sobre ti sus ojos, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor alce su rostro sobre ti y el Señor ponga mucha paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús, y recuerda, debes cuidarte, seguir cuidándote. Ora al Señor para ver si en mayo podemos reunirnos de nuevo, pero en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, no te desesperes. Seamos prudentes, seamos pacientes. Cuídate. Si sales, sal con tu tapabocas. Lávate las manos. Guarda la distancia. Porque tú debes cuidarte por ti mismo y por la vida de tu familia y la de otras personas. Que el Señor te continúe bendiciendo y ponga mucha paz en tu mente y en tu corazón. Bendiciones para todos.